Bienvenidos a Rumbo Minero Central. Mi nombre es Miguel Zavala y junto a Karen Herrera realizaremos el presente programa. ¿Cómo estás, Karen? ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto acompañarte. Hoy ya tenemos un programa bastante interesante. Vamos a tener como invitada a María Julia Aybar, vicepresidenta y presidenta del Comité Sectorial de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, para hablar de esta crisis energética que nos afecta a nivel mundial, pero también va a tener replicancias a nivel nacional. Y ya lo estamos teniendo, creo yo. Así es. Y también vamos a hablar con Arturo Vázquez, profesor de Economía de la Pontificia Universidad Católica, básicamente sobre lo que está sucediendo con el oro, la parte legal y la parte ilegal, el doble circuito del oro. Esto y más en el programa de hoy. Así es, Karen. Bueno, ahora los dejamos con un informe preparado por el equipo de prensa de Rumbo Minero. Adelante. En los últimos años, la disminución de inversiones en exploración ha reducido las posibilidades de descubrir nuevas reservas de gas y petróleo, generando una creciente preocupación por la seguridad energética del país. Este escenario se agrava por el aumento sostenido de la demanda interna, impulsado por el crecimiento urbano e industrial. Sin nuevos proyectos en marcha, el riesgo de depender en mayor medida de importaciones de diésel y petróleo es cada vez más tangible, lo que podría impactar en los costos de la energía y, en consecuencia, en la competitividad de diversos sectores productivos. A ello se suma un contexto de incertidumbre regulatoria y conflictos sociales que han frenado iniciativas claves, limitando la capacidad del país para atraer inversiones de largo plazo. La falta de una política energética clara y sostenida también ha contribuido a este estancamiento. El próximo gobierno tendrá la tarea de reactivar la exploración, generar condiciones de estabilidad para la inversión y promover un enfoque equilibrado que combine el aprovechamiento de recursos tradicionales con el impulso de energías renovables. Garantizar el abastecimiento energético no solo será una necesidad técnica, sino una prioridad estratégica para el desarrollo económico del Perú. Ya se encuentra en sus estudios María Julia Aybar. Ella es vicepresidenta y presidenta del Comité Sectorial de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. María Julia, bienvenida a Rumbo Minero. Muchísimas gracias por la oportunidad. María Julia, bueno, obviamente venimos a tratar un poco del tema del sector de energía e hidrocarburos. Nos preocupa bastante que en los últimos años la exploración de hidrocarburos haya decaído enormemente, los niveles de inversión han bajado. ¿Cómo ves el panorama actual del sector y el futuro del mismo, teniendo en cuenta pues, que estamos pasando una crisis energética no solamente a nivel nacional, sino también internacional? De acuerdo. Mira, este no es un tema nuevo para el sector. Nosotros desde la sociedad ya venimos, diría, varios años señalando este tema, ¿no? ¿Qué es lo que, te diría yo, nos está faltando? Y creo que en los últimos años no hemos hecho lo suficiente para corregir. Es un marco legal y contractual que sea competitivo, que atraiga las inversiones que se requieren para un sector como el nuestro, sobre todo la parte de exploración. Las inversiones en exploración son inversiones de muchísimo dinero y de mucho riesgo. Por lo tanto, tienes que crear un marco que sea atractivo para poder traer esos inversionistas al Perú a invertir. La región, toda la región, está siendo muy activa para atraer esa inversión. He visto países ahora como Venezuela, tienes Colombia, tienes Ecuador, tienes Argentina. Y es la misma inversión que hay para todos. Si Perú no nos ponemos en un régimen más competitivo, no vamos a lograr atraer esa inversión. Tenemos muy pocos contratos en exploración. Hace unos años llegamos a tener más de 60. Hoy, si no me equivoco, no tenemos más de 5. Sin exploración no vamos a reponer reservas. Si no reponemos reservas, vamos a mantener esta situación en la cual cada vez tenemos menos combustible fósil que se requiere para generar energía. Es importante mencionar que debemos seguir trabajando en reponer energía renovable. Es cierto, tenemos que tener energía solar, energía eólica, tenemos mucha energía hídrica, pero aún necesitamos la energía fósil. Y el Perú tiene petróleo y tiene gas. Entonces tenemos que seguir tomando las acciones necesarias para darle valor a esos recursos. Nos falta regulación que promueva estas inversiones, nos falta una política clara, la falta de
de autoridades que tengan una visión de largo plazo, y tantos cambios que han habido a nivel de ministerio, a nivel de Perupetro, también está afectando todo este desarrollo. Y efectivamente estamos tarde, porque para poder desarrollar este tipo de proyectos se necesitan por lo menos unos 10 o 15 años de anticipación. Estamos en un buen momento que si lo aprovecháramos podríamos posicionarnos dentro del mercado. ¿Y cuál es ese obstáculo que nos dificulta, por ejemplo, invertir más, que nos dificulta explorar más? ¿Cuáles son esas trabas que actualmente tenemos que no nos permiten desarrollarnos como país? Bueno, como dije primero, un marco regulatorio que sea promotor de la inversión. Tenemos una ley orgánica, pero ya tiene muchos años. Necesitamos hacerla más actual, más a la realidad de hoy. Otro tema que no es nuevo y lo venimos diciendo mucho tiempo atrás es la permisología. Hemos entrado en un mundo en el cual hay tantos procesos o procedimientos o trámites previos que muchas veces para poder lanzar un proyecto se requiere entre 7, 10 a 15 años. Entonces solo imagínense cuando un inversionista que tiene montos limitados para hacer este tipo de inversiones ve que si los lleva a otro país de la región, en 2, 3 o 4 años ya puede tener una rentabilidad. Mientras que si las trae al Perú, tiene que esperar entre 7 a 10 años. ¿Dónde es que se va a ir esa inversión? Desgraciadamente, el Perú necesita de esos montos, necesita de esa inversión. Entonces tenemos que generar ese ambiente atractivo para que venga al país. Y en los últimos años debo decir que no hemos sido exitosos. Hemos tenido, varios procesos de licitación que ha llevado a cabo Perupetro para poder renovar contratos, para poder atraer inversión, no solo en exploración, sino también en explotación con nuevos pozos, y no han sido exitosos. Otro problema que afrontamos todos los peruanos es el tema de Petroperú. Definitivamente han habido muchísimos cambios, reestructuraciones constantes, idas y venidas con los diferentes gobiernos que hemos tenido. El gobierno del presidente Valcarza pues ahora propone un nuevo rescate a Petroperú de casi 2.500 millones de dólares. Hay presiones por parte de los sindicatos de Petroperú. ¿Tú crees que este tema debería ser visto todavía por este gobierno o ya debería pasar a manos del siguiente gobierno? ¿Y cuál debería ser el plan definitivo para Petroperú? Petroperú es un tema sumamente complejo, ¿no? No es algo nuevo que acaba de ocurrir como pareciera ayer, declaraciones en las cuales parece que estamos contra la pared porque si no se hace efectivamente va a haber desabastecimiento. La situación de Petroperú tiene años. El sector ha venido advirtiendo ese tema hace mucho tiempo y sí quisiera mencionar que parte del déficit de producción que tenemos se está generando debido a que hay lotes que se le entregaron a Petroperú hace unos años que hoy están parados, sin producción. El lote 192 tiene una proyección de tener 7.000 barriles de producción y hoy produce 0, porque no lo están operando. El sector privado pudo en su momento tomar ese lote y mantener o incrementar la producción. La situación de Petroperú es una situación compleja porque no tiene una salud financiera ni tampoco tiene un buen gobierno corporativo. Si estas dos situaciones no se corrigen, no hay forma de que esto se solucione. Y esta no es una situación que tiene de hace un mes, tiene años atrás. Se le han dado muchas oportunidades a Petroperú para solucionarlo. Desde el sector siempre hemos dicho que queremos y creemos que tener una empresa estatal que opere en el mercado con términos competitivos junto con las demás empresas es saludable. Pero lo que no está bien es tener una empresa que no tiene estándares de gobierno corporativo, que continúa teniendo pérdidas, que demanda mucho dinero sin dar resultados. Creemos nosotros que es importantísimo ver señales en que Petroperú empiece a solucionar los problemas que tiene, tanto de gobierno corporativo como temas financieros. Si esos problemas no se resuelven, seguir inyectando dinero no va a ser una solución. Bueno, se ha cerrado la refinería en Iquitos
podría ser el caso también de Talara y Conchán, y obviamente cada vez más nos quedamos sin proyectos, nos quedamos en la nada teniendo una cartera importante de proyectos mineros, todo el potencial y además todo el panorama internacional que nos permitiría posicionarnos si tuviéramos una política clara en el sector, como usted bien dijo. Pero ¿cuál es el escenario ahora en el ámbito político, en el nuevo gobierno que va a ingresar? ¿Cómo ve usted la gestión que se va a hacer en los próximos meses? A ver, algo que creo no nos estamos dando cuenta, y creo que ustedes lo han mencionado, es la oportunidad que se presenta para el país en los próximos años. El país tiene dos recursos importantes, evidentemente los minerales, y también tiene gas natural. ¿Qué es lo que otros países están haciendo? Están demandando esos minerales y también están demandando ese gas natural. ¿Por qué el gas natural? Porque es el combustible de la transición, es el combustible que le da respaldo a las energías renovables. Importar gas natural es bastante costoso. Nosotros lo tenemos. Sin embargo, tenemos que reponer esas reservas. ¿Qué significa? Tenemos recursos bajo el subsuelo, entonces tenemos que hacer todo lo necesario para que esos recursos se conviertan en reservas. Quiere decir, invertir para que podamos continuar produciendo ese gas natural. Esa producción de gas natural que nos va a dar energía competitiva que nos va a permitir generar mayor inversión en la minería para poder exportar y generar ingresos. Lo mismo se puede hacer con el gas natural. Si tú me dices qué es lo que buscamos para el nuevo gobierno, eso, darle recursos, darle valor a esos recursos para generar ingresos y crecimiento para el país. Bueno, importantes reflexiones, le agradecemos por su tiempo. Hemos estado conversando con María Julia Aybar, vicepresidenta y presidenta del Comité Sectorial de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Y queremos recordarles que viene la Feria Minera Internacional más importante del año, del 9 al 11 de septiembre, Expo Mina Perú. Pueden ingresar a nuestra página web para que conozcan más detalles en www.expominaperú.com. Del 9 al 11 de septiembre están, por supuesto, invitados. Hacemos una pausa y volvemos con más. Expo Mina Perú, gran feria minera en septiembre. Separa tu stand en la feria minera más grande del Perú. Expo Mina Perú 2026, el gran punto de encuentro de la industria minera. Más de 1.250 stands, 80.000 asistentes y 9 foros internacionales que abordarán temas claves del sector y los proyectos mineros más importantes de América. La feria minera peruana top 5 mundial según análisis de Ipsos. Haz negocios con el sector minero. Separa tu stand en www.expominaperú.com. Ahora en nuestro bloque internacional América Mining queremos presentar a José González, editor internacional de la revista Rumbo Minero. Gracias por acompañarnos, José. Encantado, Karen, un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Queremos que nos comentes cuál es la implicancia de lo que ha sucedido con Emiratos Árabes ahora que sale de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Sabemos que esta organización está conformada por 12 países, ahora sale Emiratos Árabes luego de 6 décadas. ¿Y cuál va a ser el impacto? ¿Y por qué ha tomado esta decisión? La decisión ha sido sorpresiva, Karen, en términos que no se esperaba. De hecho, la OPEP se reúne este fin de semana para tomar una decisión sobre las cuotas de mercado. Evidentemente, después de 60 años, el tercer productor de la OPEP, del core de la OPEP, o sea, el corazón de la OPEP son 12 miembros, la OPEP Plus tiene 27 miembros, renuncia por dos razones. Uno, el conflicto en Irán ha replanteado las dinámicas dentro de los mercados energéticos, particularmente el petrolero. Los Emiratos producen 3.6 millones de barriles diarios, pueden producir 5 millones de barriles diarios, tienen una producción de 660.000 barriles que está contenida y están señalando su independencia de Arabia Saudita, que es la que ha dominado históricamente y sistemáticamente la OPEP y que ha controlado la producción de cada uno de sus miembros en la medida que el swing producer, como se dice, quien determina cuánto o no produce la OPEP y se beneficia de esas cuotas, es Arabia Saudita. Los Emiratos declaran su independencia de Arabia Saudita, aspiran a tener libertad de incrementar su producción ahora que hay un déficit de petróleo de 6 millones de barriles por el conflicto en Irán, y plantean incrementar su producción hasta este máximo de 5 millones de barriles, de los 3.600.000, y quieren competir como el centro financiero de Medio Oriente
financiándolo con su propia producción petrolera. ¿Eso qué significa? Además, eso hay que sumarle el hecho que Venezuela está aliada y alineada con los Estados Unidos y aspira a producir 4 millones de barriles en los próximos 15 o 20 años. Por los próximos siguientes 30 años, el poder del cartel se empieza a desarmar. El mercado petrolero, el mercado energético, la realidad geopolítica, geoeconómica, geoestratégica del petróleo empieza a cambiar, todo en función de la guerra en Irak, nuevas dinámicas, cambios en las políticas del Medio Oriente hacia el resto del mundo. Por otro lado, José, el incremento, una de las consecuencias del incremento de los combustibles es la mayor demanda de vehículos eléctricos. Cuéntanos cómo impacta esto en la demanda de minerales críticos. Y lo que acaba de suceder, Miguel, acaba de anunciarse que en marzo las ventas de vehículos eléctricos en Francia, Alemania y el Reino Unido se incrementaron 44% año a año. Sorpresivamente, cuando habíamos llegado a un punto en que las ventas de vehículos eléctricos empezaban a declinar, porque los incentivos fiscales para reemplazar los motores de combustión interna habían cesado a nivel global. Uno de los problemas de la caída en la demanda de vehículos eléctricos, pues China les elimina, Estados Unidos les elimina, y sin embargo, era una tendencia que coincide con la guerra en el incremento en los precios del combustible, y empieza en Europa. La venta de vehículos eléctricos se ha reducido en los Estados Unidos y Canadá, e incluso China. Y China empieza a vender vehículos eléctricos en el mercado global. Las exportaciones han subido sustancialmente en el primer trimestre. Un Tesla cuesta $55,000. China puede vender vehículos eléctricos entre $5 y $8,000. Recordemos que el contenido de cobre en un vehículo eléctrico es sustancialmente mayor al que uno de combustión interna. La transición energética y la electromovilidad, que es parte del proceso, va a ser alimentada por un mercado que empieza a crecer. Señalaba un ingeniero alemán que acaba de sustituir a Bloomberg su vehículo de combustión interna por un vehículo eléctrico, que su costo de combustible para el transporte ha bajado de $100 a la semana a $10 por semana. Es decir, la tendencia se retoma. Es un elemento más que ya existía, pero se vuelve a incrementar en términos de demanda de minerales críticos, una vez más positivo para la minería. Interesante, José. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en Rumbo Minero y te esperamos la próxima semana. Encantado siempre. Bien, este y otros temas usted los puede leer en la revista Rumbo Minero, la revista líder del sector. Si usted quiere descargarla, puede ingresar a www.rumbominero.com y podrá ver estos temas y otros temas interesantes que son elaborados por el equipo de prensa de Rumbo Minero. Bien, ahora vamos a una pausa comercial y regresamos. Ya se encuentra en nuestros estudios Arturo Vázquez, nuestro segundo invitado, profesor de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con él vamos a tratar el tema específico del oro y este doble circuito que existe entre la legalidad y la ilegalidad. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Karen, por la invitación. Miguel, también a ti. Un saludo a toda la audiencia de Rumbo Minero. Bueno, queremos que nos comente un poco más sobre la situación actual. Sabemos que la minería ilegal ya compite con el narcotráfico en términos de ser una de las principales economías ilícitas. En el Congreso vemos que lamentablemente hay varios parlamentarios, los que van a ingresar al siguiente gobierno también, que están ligados directamente a la minería ilegal, y nos preocupa el impacto que esto podría tener en el sector, teniendo en cuenta que probablemente estamos subestimando el poder de la minería ilegal. ¿Cómo ve usted el panorama? Sí, el panorama es bastante delicado porque la minería ilegal ha tomado un tamaño económico muy significativo, ¿no? Como usted mencionaba, hablamos de más de 4.000 millones de dólares y esto ya está compitiendo incluso con actividades como el narcotráfico, ¿no? Y eso es el problema aquí, es que esta actividad que antes se veía como un tema muy marginal, ahora se ha vuelto muy relevante, ¿no? Generando una serie de problemas a nuestra economía debido a la captura que se da
de diferentes territorios bajo el ámbito de la ilegalidad, se erosiona la capacidad del Estado para poder ejercer control territorial, ¿no? Y además también la minería ilegal está generando actividades de lavado de activos, ¿no? Tráfico ilícito de oro, ¿no? Y otros metales, de tal manera que se está generando un problema de una brecha fiscal significativa, considerando que la minería ilegal en este contexto podría estar ya de tú a tú con cierta parte de la actividad minera formal, ¿no? Como el título del programa, de su anuncio lo indicábamos, el tema del oro es entre la legalidad e ilegalidad y hay una delgada línea entre ellos, ¿no? Nosotros hace unos días tuvimos a un invitado en la que nos indicaba pues que Perú se ha vuelto como una especie de hub de la exportación de la minería ilegal a través del Jorge Chávez, no solamente del oro ilegal peruano, sino también de Brasil, de Ecuador, de Colombia. ¿En qué estamos fallando respecto a poder tener una trazabilidad respecto al oro? ¿Y qué medidas urgentes debería tomar el próximo gobierno y si está en la capacidad de hacerlo? Sí, como tú has mencionado, Miguel, este problema requiere una acción inmediata del próximo gobierno, debido a que está creciendo de una manera descontrolada en todo el territorio nacional. Y no solamente estamos hablando del oro, que ha sido típicamente el metal que ha estado dentro de estas actividades ilícitas históricamente, sino ahora también está entrando los productos polimetálicos, ¿no? Estamos viendo también que hay extracciones de cobre, por ejemplo, de forma ilícita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer como políticas públicas para el sector minero de cara al nuevo gobierno, ¿no? Lo primero que hemos estado conversando hace poco en una conferencia llamada Indumín que organizamos junto con la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Escuela de Posgrado Gerens, es primero recuperar el control territorial del Estado en las zonas donde se hacen las actividades mineras ilegales. ¿Con qué? Con una actividad coordinada entre las fuerzas del orden, la inteligencia financiera que tiene que hacer tanto la Unidad de Inteligencia Financiera, la SBS y la SUNAT, así como las autoridades nacionales, ¿no? En este caso el Ministerio de Energía y Minas, y por qué no en algún momento también los supervisores que deberían tener ciertas competencias como lo es Ocinermin, Sunafil, el OEFA, también deberían entrar en algún momento y eso implicaría una propuesta de reforma legislativa para que puedan tener esas competencias. El otro tema que es clave es reformar completamente el esquema de formalización minera porque el Reinfo agotó su ciclo, se dan cuenta, es un sistema que no funciona, se ha transformado en una patente de corso, es un mecanismo que perpetúa la informalidad e induce la ilegalidad, ¿no? Por lo cual se requieren plazos claros para poder, y un punto final para el cierre de todo lo que es la actividad formal, ¿no? Y lo que no se pueda formalizar tendrá que ser intervenido definitivamente, ¿no? Pero no se puede continuar con el Reinfo porque eso genera, digamos, es una puerta abierta. Es una puerta abierta, una patente de corso para hacer actividades ilegales. Y para ello también tenemos que cerrar el circuito económico, porque yo pienso que usualmente el Estado se ha concentrado en ver los problemas o síntomas que uno observa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay una extracción minera, ¿no? Y hace una actividad de interdicción, como se ve en Madre de Dios, como se está viendo en Patas, pero no se cierra el circuito económico. Claro, es que nos han atacado, digamos, a las redes de financiamiento, de comercialización también. Así es, no estamos hablando de que no se ha atacado toda la cadena de valor del sector en donde se crea la mayor cantidad de dinero que va a pasar al lavado de activos. Estamos hablando de las plantas de beneficio, ¿no? Que se han vuelto, digamos, un centro en donde se habilita el lavado de dinero, ¿no? Porque ahí se lava el oro. Y también tenemos el tema de la comercialización minera. Entonces hay que intervenir en las actividades de financiamiento y para ello necesitamos actividades de fiscalización tributaria y lo que es también la inteligencia financiera para prevenir el uso de este dinero en actividades ilícitas. Arturo, si bien todavía no tenemos nada claro respecto a quiénes pasan a la segunda vuelta electoral, ¿te preocupa que de los 3 candidatos que están ahorita pugnando por esa segunda vuelta hayan hablado poco o nada de lo que es la formalización minera y el combate a la minería ilegal? Y también preguntarte el papel del Congreso respecto al tema del Reinfo, porque bueno, si bien este Reinfo va a caducar o va a llegar a su fin
entre comillas, el 31 de diciembre del 2026. Está la ley MAPE, que aún no se ha debatido, que parece que la han enterrado. ¿Qué cosa podría venir después del 31 de diciembre? Bueno, si las cosas continúan como están y el próximo gobierno no toma acciones, Miguel, de manera decidida, lo que yo esperaría es que en la Cámara de Diputados aparezca un proyecto de ley que proponga una renovación adicional, aduciendo de que, bueno, estamos en un nuevo gobierno y que tiene que ponerse al tanto, ¿no? Entonces, decanta esto, si es que no hay una medida firme del próximo Poder Ejecutivo, del presidente de la República, en agosto, decidir que Reinfo no se va a renovar, que los propios parlamentarios, que como se ha revelado en filtraciones a la prensa, hay muchos de esos parlamentarios que han estado vinculados, ¿no? Estos parlamentarios electos con las actividades de la minería informal, ¿no? Entonces, y el Congreso tendría que plantear a iniciativa del Poder Ejecutivo, ¿no? Entre agosto y septiembre, cuando inicia la legislatura ordinaria, un proyecto de ley MAPE nuevo, una ley MAPE nueva que tenga un proceso de aprobación muy rápido, ¿no? Pero esto se va a poder hacer porque actualmente tenemos conocimiento que hay 5 congresistas virtuales, ya Sí, se puede decir, efectivamente. que están ligados directamente a la minería informal, a la minería ilegal, y también 12 parlamentarios que han estado en el periodo anterior y que ahora nuevamente regresan al Congreso y están a favor de la minería informal. Entonces, ¿cómo vamos a poder avanzar en términos de erradicar este flagelo social si tenemos tanta participación de la minería informal dentro de la política? Sí, efectivamente, lo que ha caracterizado este periodo parlamentario, que del 21 al 26, que está terminando, es justamente un apoyo implícito a las actividades mineras ilegales con el tema de la defensa, ¿no? De esta supuestamente llamada minería ancestral, ¿no? Dicen, vamos a proteger la minería ancestral, entonces tenemos que promover que haya... Es una fuente de trabajo, Es una fuente de trabajo, ¿no? Ha estado por muchos siglos, ¿no? Pero en realidad lo que eso está haciendo es encubrir las actividades ilegales e ilícitas, ¿no? Entonces ahí va a tener que haber una correlación de fuerzas en el Parlamento, ¿no? Se ve que en la Cámara de Diputados, que es la que tiene la iniciativa legislativa ahora, según las reformas constitucionales, hay una división, digamos, casi paritaria entre las posiciones más centristas asociadas a el combate de la minería ilegal y otras que apoyan este esquema bajo el supuesto de la protección de la minería ancestral, ¿no? Y el otro tema que me preocupa, Karen, es el asunto también de este dictamen que ha quedado de este Congreso que aprueba la reducción o caducidad de las concesiones mineras vigentes, ¿no? Ese es un tema muy crítico porque va a afectar el clima de inversión directamente y va a abrir el espacio. La idea que se aprecia de la propuesta legislativa es que abrirá el espacio para que ciertos territorios que ya perderían su protección bajo el régimen de concesiones mineras sean tomados por los informales o ilegales, ¿no? Ese es uno de los riesgos más grandes que hay, ¿no? Y esto se ha visto, por ejemplo, en la zona de Piura, donde habían antes proyectos mineros y que después han sido tomados por la minería ilegal, ¿no? Correcto. Bueno, Arturo, muchísimas gracias por estar en Rumbo Minero. Esperamos tenerte nuevamente en el programa más adelante. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estuvo con nosotros Arturo Vázquez, profesor de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bien, ahora quiero presentarles el bloque Minería y Sociedad a cargo de Iván Arenas. Adelante. El empleo minero crece, ese es un buen dato. El dato del Ministerio de Energía y Minas dice que hay más de 270.000 peruanos y peruanas que están trabajando en la minería moderna, en la minería que otorga todos los derechos sociales, ambientales, laborales. La minería es el motor del Perú y con estos datos se refrendan aún más. ¿Dónde está el empleo minero? Fundamentalmente está en Moquegua, está en Arequipa y también está en la zona norte, en La Libertad. Se estima que por cada empleo directo que se genera en la minería hay entre 4 o 5 empleos indirectos que se generan en otras partes de la economía. Es una cadena que jala a otros sectores económicos. Si el Perú tuviese más minería, estaríamos hablando evidentemente de la posibilidad de creación de más empleo. Pero hay otro tema que es fundamental, que probablemente sea noticia nueva para nuestro enorme capital humano que trabaja en la minería, que es
que en los próximos meses o en los próximos años Argentina va a ser el nuevo país que demande profesionales como los que tenemos en la minería peruana para su industria minera, que empieza a crecer sobre todo en el cobre y en las provincias del norte argentino. Así es que a prepararse, esta noticia es muy buena, que hayan finalmente más empresas mineras y haya más empleo minero para nuestros compatriotas. Vamos a seguir analizando estos temas. Muchas gracias. En nuestro bloque de proveedores, los aliados estratégicos de la minería, quiero darle la bienvenida al señor Hugo Mendoza, gerente general del Grupo Metal Industrias. Señor Mendoza, ¿cómo está? Bienvenido a Rumbo Minero. Muchas gracias por la invitación y ha sido un placer estar con ustedes en estos momentos. Señor Mendoza, cuéntenos cuántos años viene operando en el sector minero y cuál es el enfoque principal de su empresa en productos y servicios. Bueno, nosotros somos un grupo de empresas, 8 empresas para ser exacta. Venimos operando casi 30 años en todo tipo de rubros, telecomunicaciones, minero, informático, infraestructura en general. Hace algunos años atrás hemos ingresado al rubro minero con todo lo que son estructuras metalmecánicas, aportando hemos hecho ya varias obras, entre las más emblemáticas ha sido San Gabriel. Actualmente venimos desarrollando metalmecánica para Tía María en estos momentos, ejecutando en estos momentos para Sauder, quienes han tenido la amabilidad de volver a confiar con nosotros, porque anteriormente hemos hecho cajón y toquepala para ellos. Venimos desarrollando actualmente una planta en Chilca, desarrollando 20.000 metros cuadrados exclusivamente para metalmecánica pesada, que nosotros es el rubro que le llamamos metalmecánica pesada. Anteriormente hemos venido desarrollando proyectos eléctricos. Cuando una mina se consolida, ya le dan el go, lo primero que se hace son campamentos y líneas eléctricas. Ese era nuestro core anteriormente. Lo sigue siendo actualmente, desarrollando torres de alta tensión para las diferentes minas. Casi todas las minas que han aperturado cuentan con nuestras torres de alta tensión, líneas de 220, 198 kV, 60 algunas minas más chicas, ¿no? Y actualmente nos enfocamos, nos hemos volcado un poquito a la parte de metalmecánica, aportando diferentes estructuras metálicas para las minas entre talleres, track shops, fajas de transportación. Correcto. ¿No? ¿Ok? ¿Cuál es ese valor agregado que ustedes ofrecen a sus clientes y que marca la diferencia con su competencia? Mencioné anteriormente que nosotros contamos con un pool de empresas de 8 empresas y nosotros hemos ido desarrollando para lograr una integración vertical en las mismas. Básicamente, para desarrollar un producto minero lo único que nos falta es tener una siderúrgica y una fábrica de pintura, ¿no? Porque todos los procesos que cuentan entre el acero y la pintura, todos son nuestros, ¿no? Procesamiento de acero, soldadura, galvanizado, pernos, todos esos procesos son internos. Y eso es lo que realmente nos diferencia de la competencia. Perfecto. Finalmente, ¿de qué manera sus productos y o servicios contribuyen a optimizar los procesos en la minería? Como te mencioné anteriormente, al lograr esa integración vertical, una minera siempre, y siempre nos lo comentan a nosotros, el tiempo de inicio, el tiempo de go de la mina es básico, ¿no? Con la cantidad de producción que desarrollan, un día, 2 días, una semana, significa mucho material de dejar de procesar. Entonces ellos cuentan siempre con el inicio exacto de operaciones, y nosotros, mediante desarrollos de ingeniería, optimización de procesos, siempre entregamos nuestros productos en tiempos exactos, ¿no? Para que ellos puedan iniciar sus operaciones en los tiempos correctos que han determinado anteriormente en su CAPE, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estar en Rumbo Minero y felicitaciones
por la gestión realizada en el Grupo Metalindustrias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y hasta la próxima. Estuvo con nosotros Hugo Mendoza, gerente general del Grupo Metalindustrias. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales. Bien, hemos llegado al final del programa. Karen, importante lo que nos dice María Julia Aybar respecto al tema de las exploraciones, tener un marco regulatorio claro. El tema de la tramitología sigue siendo un dolor de cabeza, no solamente para la minería, sino también para el sector de hidrocarburos, y el tema de Petroperú también, que creo que debería ser ya visto por el próximo gobierno. Así es, nos resta competitividad frente a otros países de América Latina, y lo que nos dijo también nuestro segundo invitado, Arturo Vázquez, es que tenemos que recuperar el control total territorial, y también él nos ha hablado sobre el Reinfo, que a su parecer no está dando resultados y tendría que ser eliminado por completo. Así es. Bien, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Rumbo Minero. Hasta luego.